Dones espirituales, lección 10 del folleto Probados por el Fuego. Esto es Lección GP-Teens. Comencemos. El texto clave de esta semana se encuentra en 1 Corintios 12, 4 al 6, que dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué es lo que impide a las personas usar en la iglesia o en la comunidad los dones espirituales que poseen? ¿Será que son perezosas, desmotivadas o dispuestas a hacer solamente tareas fáciles y rápidas? Quizá todavía no tengan conciencia de sus dones o no sepan cómo utilizarlos de una manera apropiada para vivir a la altura de su potencial. Lamentablemente, pocas personas comprenden el significado real de recibir los dones espirituales de Dios. Un privilegio, una responsabilidad. La Biblia nos enseña que Dios les concede dones espirituales a todos sus hijos, habilidades especiales que los capacitan para hacer de la mejor manera posible el trabajo del Señor. Los dones espirituales son concedidos por el Espíritu Santo a todos los seguidores de Cristo, a fin de que pueda alcanzarse el bien común de su iglesia. Podemos descubrir y usar los dones espirituales de una manera muy eficiente. Al descubrir los nuestros y utilizarlos en los proyectos que Dios desea, produciremos más frutos y de esta manera glorificaremos al Padre. Cada uno de nosotros, sin excepción, es verdaderamente único. Las moléculas del ADN pueden tener un infinito número de combinaciones. El número va de 10 hasta 2.400 millones. No hay nadie como tú. Dios te hizo especial, con los dones que te habilitarán para crecer tanto en tu relación con Él como al favor del ministerio. Dios es generoso y se alegra en concederle dones a sus hijos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre servicio y mayordomía? Fíjate en estas definiciones. El servicio tiene que ver con nuestro corazón en relación con Dios y nuestra actitud con respecto al ministerio. De acuerdo con 1 Corintios 13, 1 al 3, usar nuestros dones espirituales sin amor no vale nada. Una auténtica devoción para servir, honrar y adorar a Cristo es esencial para un ministerio eficaz. La mayordomía tiene que ver con la responsabilidad final. Cuando identificamos y progresamos en el reconocimiento de nuestros dones espirituales, necesitamos ser más responsables en la manera en la que lo usamos. El texto de 1 Corintios 12:1 nos recuerda que es nuestro deber identificar cuáles son los dones espirituales, porque se nos será perdida una cuenta de la manera en que lo hemos usado. Ojalá seamos siervos y mayordomos fieles, haciendo un buen uso de los dones, multiplicando lo que Dios coloque en nuestras manos. El movimiento milerita o del advenimiento, que de allí viene la expresión adventista, fue tan importante que todavía hoy es reconocida como parte de la historia. Lee los capítulos 18 al 20 del libro El conflicto de los siglos o Los rescatados en el lenguaje actual, a fin de conocer más detalles. Existe mucha información desconocida para la mayoría de nosotros y vale la pena investigarla. Fíjate lo que dijo Elena de White acerca de esto. Semejante mensaje que se nos predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado mucho y han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. ¡Wow! Estamos viviendo ciertamente en los últimos capítulos de la historia de este mundo. Tenemos la oportunidad de reconocer el cumplimiento de la profecía, no solamente cuando las cosas malas vayan a suceder, sino también cuando acontezcan las buenas. Surgiría un pueblo que defendería la verdad guardando los mandamientos de Dios y manteniendo la fe en el espíritu de profecía. ¿Has pensado en el privilegio que es formar parte de este pueblo? ¿Qué tal sería ayudar a diseminar esta historia? Una buena idea sería ver y aconsejar a otros que vean la película Cómo comenzó todo, que puedes encontrarla en internet. A veces nos sentimos confusos y pensamos que no tenemos dones. La Biblia nos dice que Dios concede dones y capacita a sus hijos para hacer un buen uso de aquellos.
Piensa en Guillermo Miller, por ejemplo. Después de algunos altibajos de su vida, se convirtió en un estudioso de la palabra de Dios. ¿Sabes cuál era su método de estudio? Comparaba texto con texto, usaba las referencias de los márgenes de la Biblia y siempre consultaba con una concordancia. Cuando encontraba algo oscuro, era su costumbre compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia al asunto en cuestión. Le reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía según el tema del texto. A medida que estudiaba con oración ferviente por iluminación divina, lo que antes le parecía oscuro a su entendimiento se le aclaraba. Elena de White menciona que los propios ángeles del cielo guiaban su mente. ¿Te puedes imaginar esto? Miller era sincero y amaba la palabra de Dios. Descubrió una verdad valiosa, un mensaje que precisaba ser transmitido. ¿Pero cómo haría esto? Él era tímido, no conseguía imaginarse hablando en público. Dios resolvió esta situación. Él lo capacitó y le concedió el don de enseñar lo que había aprendido. Y el resultado ya lo conoces. Todos los que oyeron a Miller se sintieron impactados por este mensaje. Tuvo el privilegio de formar parte de un momento especial de la historia, el surgimiento de un movimiento profético. ¿Qué don tienes o te gustaría tener? Si estás dispuesto a usarlo para la honra y la gloria del nombre de Dios, cree que Él lo va a multiplicar muchas veces y tú serás una bendición en donde estés. Una nueva lección, un nuevo repaso. Es por eso que te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram como Lección GP Teams. Y conmigo hasta el siguiente repaso.